Iniciamos a discutir el tema de la logística del siglo XXI y voy a hacer una serie de videos platicándoles los aprendizajes que tuve en este curso que tomé el pasado mes de enero de este año sobre pues lo que eran las tendencias en el sector logístico. Así que por favor, acompáñame que hoy empezamos con el tema de Internet física. Hola, ¿qué tal familia? Un gusto estar con ustedes nuevamente y en efecto vamos a empezar con este episodio a trabajar sobre el tema de tendencias en el sector logístico. Les comenté en su momento que en enero de este año tuve la oportunidad de participar en un curso que impartió el Zaragoza Logistics Center, que es uno de los institutos más reconocidos a nivel mundial en materia de logística, y que fue pues obviamente un curso patrocinado por gobierno de México a través de la Secretaría del Medio Ambiente para formar a universitarios que de alguna manera, me refiero a profesores universitarios, que de alguna manera se convirtieran en voceros de estas tendencias en logística. Y pues siendo este un canal de negocios internacionales, tenemos que hablar de logística. Así que pues a petición de los comentarios de ustedes que decían, oye, ¿y los videos de logística para cuándo? Pues bueno, vamos a dar inicio a estos videos de las innovaciones en el sector logístico. Y bueno, pues este curso que yo tomé se llamó como tal Hacia una logística sostenible e inteligente. Y es que precisamente si hablamos de tendencias en el sector logística, pues nos tenemos que ir a dos grandes temas, que la logística sea sostenible y que la logística sea inteligente, es decir, que esté automatizada, que esté basada en digitalización, en el manejo de datos, etcétera, etcétera. Ya les iré platicando las distintas innovaciones que se desprenden de estos dos simples conceptos, sustentabilidad e inteligencia. Entonces, esas serían las tendencias que vienen de ahí. Dentro de estas tendencias tenemos que empezar a discutir el primer punto que pues se requiere en esta logística del siglo XXI y tiene que ver con la Internet física. La Internet física fue un concepto desarrollado por Alice, que pues también es otro de los organismos que estudian la logística pues muy seriamente. Aquí en la descripción del video les voy a dejar un enlace a un video de Alice que está excelente, o sea, vale la pena que lo vean, porque en ese video de Alice, pues precisamente de una forma muy gráfica, nos representa lo que es este concepto de Internet física. ¿Qué es esto de Internet física? Significa tratar de construir nuestra red de distribución, es decir, nuestra logística, como si estuviéramos hablando de la Internet, solo que obviamente desde un ambiente físico. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a diseñar, por ejemplo, un email y se lo mandamos a algún cliente o algún proveedor, nosotros estamos ajenos de todo lo que sucede alrededor de esa comunicación del email. O sea, nosotros pensamos que de mi ordenador llega así, derechito al otro ordenador. Y no es así. En el Internet hay una serie de puntos por donde va atravesando ese email que se llaman nodos. Y por lo tanto, pues lo que nos dice Alice y lo que está tratando de apoyar el Zaragoza Logistics Center es tratar de diseñar nuestra logística con base a los aprendizajes que se derivan del Internet. De hecho, Internet física pues es una metáfora para el sector logística de lo que sería propiamente el diseño de una red de Internet. Por lo tanto, equivaldría a diseñar nuestro sistema logístico buscando que los bienes fluyan como fluye la información a través del Internet, que ya sabemos que eso es algo súper rápido. ¿Qué requiere esto? Requiere una red abierta, requiere una red interconectada y requiere una red compartida. Es decir, necesitamos muchas personas que interactúen para poder mover un producto del punto A al punto B, pero que estas personas que interactúan de alguna manera tengan esa interconexión, se compartan los recursos físicos. Por recursos físicos me refiero a los medios de transporte, a los almacenes, a los centros de cross-docking, a los centros de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Y al ser una red abierta nos permitiría, pues obviamente que ese producto fluya de mejor manera. Esto nos lleva a empezar a trabajar desde la unidad más básica.
Actualmente nosotros estamos acostumbrados a hablar del traslado de productos colocados en una tarima, es decir, una empresa va a exportar sus productos y entonces compra una tarima y coloca sus cajas en dicha tarima. Pero hoy en día, y nos hemos dado cuenta de esto precisamente por la pandemia, la gente no compra por volumen. De hecho, lo que estamos haciendo es hacer uso del Internet para hacer pedidos de 1 o 2 unidades. Eso nos obliga a irnos a un sistema logístico de consolidación de carga. Es decir, ya no estaríamos vendiendo el contenedor completo, sino que estamos vendiendo una partecita de ese contenedor. Entonces, esto de unidades modulares significa precisamente eso, o sea, cómo en una tarima vamos a colocar paquetes de distintas personas hasta generar una unidad. Y esa unidad es modular porque conforme se va moviendo esa tarima a lo largo de toda la red de distribución, pues obviamente se va retirando parte de su contenido, de tal manera que los paquetes que están hasta abajo, si lo quieren ver así, pues son los que van a estar llegando hasta el último destino de esa red. Entonces, ese es el primer punto y el primer reto que tenemos que entender en esta parte de la Internet física. El otro punto que es algo, de alguna manera ya estamos acostumbrándonos, aunque no es todavía algo muy común, es la parte de compartir recursos. Y esta parte de compartir recursos tendrá que ser tanto horizontalmente como verticalmente. Ya hemos hablado y hablamos aquí de lo que era el share economy o la economía compartida, pero es que esta logística del siglo XXI se basa mucho en esto. Pensemos en una empresa del siglo pasado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar del traslado de vinos, la logística de vinos, ¿sí? ¿Qué pasaba en esos entonces? El productor del viñedo era el que se encargaba de todo el proceso para trasladar el vino desde el punto A hasta el punto B, casi no había intermediarios. Entonces, el productor del viñedo primero pues se encargaba de adquirir, o sea, no había renta de terrenos, adquiría los terrenos para poder sembrar la vid y para poder cultivar la vid. Después tenía que hacer obviamente toda la parte de bodegas precisamente para procesar el vino, embodegarlo, ponerlo en barricas y ponerlo en este proceso de fermentación. Después habría obviamente dentro de esa misma bodega el área de embotellado y colocaba el etiquetado. Todo lo hacía con sus propios recursos, es decir, iba adquiriendo los recursos para ir creciendo. Después compraba sus propios medios de transporte para poder trasladar el producto hacia un posible mercado. Entonces, todo eso implicaba que ese productor tenía forzosamente que invertir una fuerte cantidad de dinero para poder llevar a cabo su logística. No solo les estoy hablando de principios del siglo pasado, sino que esto es algo que hemos venido todavía experimentando. Aquí en México, por ejemplo, en Latinoamérica también es muy común. Tienes tu negocio que produce cierto artículo físico, compras tus vehículos, te pones como loco a diseñar redes de distribución y vas entregando tu producto en distintos puntos de venta o directamente a tu propio cliente. Hoy en día lo que nos está manejando la Internet física es que no tienes que hacer eso. Más bien, tú tienes que rentar esos medios de transporte, esos almacenes, esas bodegas que van a interconectar a tu producto y que lo van a ir moviendo de un punto al otro, de forma tal que tú te enfocas en lo que sabes hacer en tu producto y por lo tanto tu inversión estaría de las puertas de tu negocio hacia adentro, es decir, nueva maquinaria, nuevo equipamiento, mejor tecnología para control de información, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de economía compartida rompe muchos paradigmas y pues apenas estamos viendo un poquito, apenas estamos viendo la puntitita del iceberg porque falta mucho en materia de economía compartida. Si tenemos que hacer semejante la logística al Internet, en el Internet se habla de nodos, que es lo que les comentaba. Tú no mandas tu correo de tu computadora directamente a la computadora X. Esto fluye por la red, precisamente por eso se le llama red. Una red es, pues tomando el ejemplo de una araña que tiene su telaraña, pues como tal esa telaraña tiene puntos de interconexión entre los hilos. Esos puntos de interconexión entre los hilos en el Internet se llaman nodos.
En la Internet física es lo que le llamamos un hub. Ese hub, como les decía, pudiera ser un almacén, pudiera ser un centro de distribución, puede ser un cross-docking, puede ser como tal un recinto fiscalizado estratégico en el caso de México, un depósito fiscal, etcétera, etcétera. Es decir, son pequeños puntos por donde va a pasar y a fluir físicamente tu producto, sin necesidad de que tú poseas cada uno de esos puntos. Por eso es una economía compartida. Para el caso de esto de las unidades modulares, como les comentaba, pues viene uno de los grandes retos para llevar a cabo la Internet física. Los pallets y los contenedores tienen que ser compatibles en toda la red, es decir, esa dimensión del contenedor tiene que caberte en el mismo vehículo, aunque estemos en distintos países. Por lo tanto, si estamos hablando de una plataforma de un tráiler, tendrá que tener ya dimensiones estandarizadas para todos los países, de tal manera que el contenedor sí o sí quepa ahí. Y lo mismo va a pasar con las tarimas. Ustedes saben que actualmente tenemos 3 tamaños de tarimas. En el caso de México, pues es la más grande, que es la tarima mexicana de 1,20 por 1, pero también tenemos la tarima americana, que es de 1 por 1, me refiero a metros, y también tenemos el pallet europeo, que es de 1 metro por 80 centímetros. Entonces ya no podemos estar jugando entre pallets, porque el hecho es que tiene que ser compatible para que no exista la pérdida de tiempo y la ineficiencia que significaría cambiar esa tarima por otra tarima que sí sea compatible con ese pequeño nodo de la red. Entonces, esto nos lleva a otro gran reto. Otro de los grandes retos que vamos a tener aquí es la parte de contratos. Actualmente estamos muy acostumbrados en el tema de logística a que el papeleo todavía es físico. Hasta hace apenas unos meses pues seguíamos con la carta de aporte normal, ¿no? Y ahorita ya estamos apresurando y metiéndole tuerca a ese punto porque aquí en México entra ya pues lo que sería la carta aporte electrónica, que es un complemento de una factura electrónica, que si bien ya nos hicieron, y yo les avisé por este canal, el favor de prorrogarlo, bueno, pues entrará en vigor el próximo 1 de enero. Entonces, esta parte de fluir como el Internet, es decir, como pues un flujo de datos, nos obliga a abandonar paulatinamente el papel. Entonces se habla, entre otras cosas, de contratos inteligentes y automatizados, que esto automáticamente nos lleva a otro punto clave, que es blockchain. Ya estaré hablando del uso de blockchain para el tema de logística. Entonces también se hablaría que todos los contratos para que los bienes fluyan de un hub al otro y del hub al punto final, pues sean contratos inteligentes, es decir, contratos electrónicos, digitales, que no estén físicamente en papel, porque de lo contrario no podemos acelerar el flujo de información. El tema de Internet físico requiere muchísimo, y aquí ya me meto a otro punto, que son clústeres logísticos. Para poder diseñar como tal una Internet física en el campo de la logística, se necesita de inteligencia en el sector, y por lo tanto lo que están haciendo los países que ya están empezando a trabajar sobre el tema de Internet física es desarrollar clústeres de logística, centros que de alguna manera estén enfocados pues de igual manera a lo que hace el ZLC, es decir, en esta parte de diseño conceptual, puesta en marcha, análisis de datos, en fin, toda la parte profesional de la logística, no la parte operativa, sino la parte de la gente que está pensando en cómo resolver los problemas del sector logístico para que cumplan estos 2 puntos, que sea un sector logístico basado en la sustentabilidad y basado en la inteligencia. Entonces, es muy importante que en donde se pretenda ya empezar a trabajar en una logística del siglo XXI, se empiecen a desarrollar los clústeres logísticos. En el caso de México, para los que nos siguen desde aquí de esta linda y preciosa tierra, pues ya tenemos varios clústeres logísticos. Podemos hablar, por ejemplo, del SILC Querétaro, que es el clúster para la innovación de Querétaro, que tiene por objeto desarrollar la logística en Querétaro, formar a profesionales, hacer toda esta parte de cursos de capacitación y todo, tendiente a interconectar, como les decía, bien este tema del Gran Bajío, a interconectar a Querétaro con el resto de los estados del Bajío mexicano para hacer una logística eficiente en esa zona. Y también está AML, que es la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro.
Ambos están teniendo pues bastante ya trabajo. Por ejemplo, AML ya desarrolló una certificación. Para todos aquellos de ustedes que me han preguntado, oye, ¿cómo me puedo especializar en el campo de logística? Acérquense a AML. Yo aquí en la descripción del video les voy a dejar el enlace a estos dos clústeres, a SIL Querétaro y a AML, para que se vayan a su sitio web y por lo menos los conozcan. Y aquellos que están interesados en un programa de formación y desarrollarse como profesionistas o profesionales del sector y tener una certificación, AML sería pues lo más indicado. Entonces, eso es básicamente el primer punto de donde vamos a partir hablando de estas innovaciones en el sector logístico. Por lo tanto, ya saben que aquí tenemos distintos públicos, entonces voy a hablar de los distintos públicos. Soy empresario, Nadia. Soy una micro, una pequeña, una mediana, una gran empresa que lo que necesito es hacer más eficiente mi logística. ¿Qué puedo hacer? Acercarte con los clústeres logísticos que ahorita comenté para que te ayuden ya, aquí estamos hablando de puros profesionistas en el sector, para que te ayuden a optimizar, obviamente, tanto los recursos que ya tienes y conseguir, obviamente, esta parte de recursos compartidos para hacer precisamente esta Internet física en tu logística. Soy estudiante de negocios internacionales, Nadia, soy egresado de negocios internacionales. ¿Qué tengo que hacer? Si bien no es necesario que te formes como, en estas certificaciones como profesionista experto en el área de logística, por lo menos sí empápate de las tendencias. Entonces, estos episodios son imperdibles, colegas, porque tenemos que hablar pues el nuevo idioma, el nuevo lenguaje y entender pues como tal los retos que se nos vienen. Entonces yo ahorita ya te hablé de retos, pallets y contenedores compatibles, contratos inteligentes, desarrollo de clústeres logísticos y desarrollo de recursos compartidos en una estructura tipo red. Entonces ahí están los retos y eso es en lo que te tendrías que estar enfocando, ¿sí? Entonces no te pierdas de vista el resto de los episodios y también empezar a empaparte en revistas especializadas del sector logístico. Nadia, yo como tal, pues sí quiero, soy un profesionista del área de logística, sí quiero pues algo más especializado, pues ya te lo dije, no me hagas entonces caso a mí, vete a la descripción aquí del video, vete a ver lo que te ofrece el SIL Querétaro y AML para que veas si te conviene o no te conviene esta certificación. Y Nadia, pues yo nada que ver con el tema de negocios internacionales, nada que ver con el tema de logística, pero pues a mí lo único que me interesa es importar o exportar. Pues bien, no te preocupes, esta lista de reproducción de videos probablemente no sean para ti. Sin embargo, punto muy importante, sí te aconsejo que los veas porque la forma en que haces negocios va a cambiar y la forma en que contratas a tus proveedores para este tema de logística va a cambiar. Así que de todas formas, dale una revisadita a estos episodios. Repito, este es el primero y ya estaremos hablando posteriormente de más temas. Tenemos que hablar de gemelos digitales, tenemos que hablar de machine learning, tenemos que hablar de inteligencia artificial, tenemos que hablar de autonomización, tenemos que hablar de Agenda 2030. Entonces, falta muchísimo por hablar. No te despegues de estos videos. Repito, este es el primero, pero más adelante vamos a tener más. Y esto es Internet física asociado al mundo de la logística. Recuerda, es diseñar tu red de logística, cómo se diseñaría una red de Internet para que así puedas mover tus productos del punto A al punto B, optimizando recursos, compartiendo recursos y sobre todo y más importante, y nos los ha demostrado esta pandemia, esta situación geopolítica en la que nos hemos enfrentado, y la más grave disrupción en el sector logística que hemos enfrentado en las últimas décadas, y es pues obviamente optimizar costos, porque ya sabemos que ahorita el tema de fletes pues es algo que a todos nos ha pegado porque nos pega en nuestras bolsas. Vas a comprar lo que quieras a cualquier tipo de comercio y está más caro tan solo y tan sencillo por el hecho de que los fletes aumentaron. Entonces, por eso es importante empezar a diseñar nuestras redes de logística basado en estos conceptos de Internet física. Y sin más, nos vemos la próxima semana. Que tengas un excelente jueves.